Presenta Galicia. Life Seguros. Movistar. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Toda la información presentada en este episodio tiene un propósito educativo y no constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Y llegamos al último capítulo de la primera temporada de Juntala. Y lo primero que tengo que decirles es gracias a ustedes por haberlo bancado cada domingo, cada semana. Nos mostraron desde dónde estaban viendo, escuchando Juntala. Se convirtió un podcast de educación financiera en el más escuchado del país por varias semanas en Spotify. Así que gracias por haber bancado este proyecto de educación financiera. Juntala, hecho también por Resumido en Casa Spotify. Y hoy es un capítulo muy especial porque vamos a hacer un manifiesto del inversor de Juntala. Vamos a repasar 10 leyes que se cumplen, inviertas en el activo que inviertas, tengas la edad que tengas y también el perfil de inversor y en el país del mundo en el que estés, estas reglas se cumplen y te van a ser útiles. Y estas reglas están basadas en un libro de educación financiera que es muy famoso, muy importante, que es El camino simple a la riqueza de Collins, que es un libro que me gusta mucho y lo recomiendo porque son consejos de un padre a una hija de educación financiera. Le explica desde chiquita cómo tiene que hacer para, una vez que salga de la universidad, empezar a trabajar y alrededor de los 30 años lograr la libertad financiera, que ahora vamos a repasar qué significa tener libertad financiera. Soy Lara López Calvo y este es el último episodio de la primera temporada de Juntala, un podcast de educación financiera hecho por Resumido en Casa Spotify. Antes de ir al manifiesto del inversor, es importante en pleno diciembre que repasemos un tema clave de nuestra economía que nos acompaña hace muchos años y que en pocos días va a cambiar. Y hubo mucha información también en estas últimas semanas. Estamos hablando del impuesto país. Simplemente vamos a pasar en limpio lo que tenés que tener en mente para saber correctamente qué va a pasar con el impuesto país. Este impuesto vence concretamente el 23 de diciembre, pero lo que informó el gobierno y el Banco Central es que desde fin de diciembre de este año se elimina. Van a dejar entonces que venza este impuesto y no lo prorrogan. Lo aclaro porque es una de las primeras veces en la historia de la Argentina que cumplen con el vencimiento de un impuesto. Recordemos el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias. Eran impuestos que se habían puesto con un plazo determinado, pero el gobierno los prorrogó hace décadas y quedaron para siempre. Bueno, el impuesto país vence y esta vez se va a cumplir. ¿Y qué impacto tiene sobre nosotros? ¿Qué implica que deje de existir el impuesto país? Primer impacto sobre las importaciones y como deben haber escuchado, deben haber leído, en realidad los importadores, este 7,5% de impuesto país, ellos lo tenían que pagar por adelantado cuando pedían los dólares para importar. Bueno, ya hace algunos días el gobierno les dejó de cobrar ese adelanto del impuesto país porque obviamente son dólares de importaciones que van a ingresar desde enero, cuando deja de existir el impuesto. Así que ese es uno de los impactos. Va a bajar el precio de todos los productos importados de nuestra economía porque venció el impuesto país. Como mínimo, todos los productos importados desde enero tienen que salir un 7,5% más baratos. Y además, esto tiene incidencia sobre el dólar tarjeta y sobre todas tus compras en dólares en el exterior. El dólar tarjeta va a quedar en torno a 1.340 pesos desde enero, es decir, un 30% más barato de lo que está ahora, que está por encima de los 1.650, porque siguen estando las percepciones de ganancias y de bienes personales, pero no está más el impuesto país. ¿Qué significa que el dólar tarjeta quede en este valor? Bueno, todavía sigue siendo más caro que el dólar MEP, entonces la dinámica tuya cuando tengas que comprar un pasaje en dólares o cualquier producto en dólares y compras en alguna tienda en el exterior, va a seguir siendo la misma lógica que venimos viendo durante todo Juntala. Los gastos en dólares, págalos con tus propios dólares que hayas comprado a través del dólar MEP, porque sigue siendo el dólar más barato, sigue estando por debajo del dólar tarjeta. Pero los pasajes, por ejemplo, aéreos, cuando vos los compres en pesos, los vas a ver bastante más baratos desde enero, van a bajar de precio porque no va a figurar más el impuesto país. Aún así, misma lógica, te conviene los pasajes al exterior pagarlos en dólares para también evitar las percepciones.
Así que de esta manera hicimos un repaso de lo que tenés que saber para entender desde el 1 de enero cómo va a funcionar nuestra economía sin impuesto país. Dólar tarjeta más bajo y todos los productos importados deberían bajar de precio. Ahora sí, momento del manifiesto para el inversor de Juntala. Está basado en el libro El camino simple a la riqueza de Collins. Durante todo el libro le da consejos el padre a su hija para que sea financieramente independiente. Así que estas 10 reglas que vamos a ver en nuestro manifiesto del inversor de Juntala, la idea es que las aplique una persona recién cuando sale de la universidad, empieza su carrera profesional y laboral, y si lo hace, debería lograr a los 30 y pico años tener la libertad financiera, que ahora vamos a ver qué significa. Pero si una persona arranca más tarde, a los 30 y pico, a los 40 y pico, no pasa nada. También debería en 15 años o un poquito más, depende cuál sea su capacidad de ahorro, también lograr la libertad financiera. Así que ahora sí, vamos a ver uno por uno las reglas de nuestro manifiesto para el inversor. La primera, evita las deudas, específicamente las que tengan una tasa de interés por encima de la inflación. Son las que llamamos deudas malas, deudas que tienen una tasa real positiva, porque estás pagando por encima de la inflación. ¿Cuál es el típico ejemplo de una deuda muy mala? Pagar el mínimo de la tarjeta de crédito o no pagar el resumen completo. Son intereses punitorios altísimos. También otra muy mala deuda es cuando uno se atrasa con el pago de impuestos porque AFIP, que en realidad ahora se llama ARCA, también tienen tasas de interés que son casi el doble de la inflación. Así que siempre evita tomar deudas que estén por encima de la inflación. Y si te vas a endeudar con tasas por abajo de la inflación o las famosas 12 cuotas sin interés, pensá bien que sea un producto que te va a durar por mucho tiempo. Esas son las buenas deudas. Por ejemplo, endeudarse con una buena tasa de interés para comprar una casa, como vimos en el episodio de créditos hipotecarios, sí es saludable, sí es acorde a tu ingreso. Pero endeudarse para unas vacaciones en 24 cuotas, cuando al otro año vas a querer volverte de viaje, no es tan saludable, como también lo vimos en el episodio para planificar bien tus vacaciones. Segundo, evita a las personas financieramente irresponsables. Y acá tenemos que tener en claro, nos guste o no, que la pareja es un socio por algunos años o para toda nuestra vida. Por eso, Collins directamente a su hija le dice: no te cases con una persona financieramente irresponsable. Es un libro escrito hace varios años. Es clave entender que formamos una sociedad, casi como una empresa, cuando estamos en pareja y más cuando convivimos con esa persona. Y sobre todo, ser financieramente irresponsable es gastar por encima de nuestras posibilidades. Así que es muy importante tener una dinámica ordenada, hacer un presupuesto, como también vimos a lo largo del podcast de Juntala, y no estar al lado de una persona financieramente irresponsable. Tercero, si en algún momento de tu vida tuviste que ser más austero, tener hábitos de bajo costo, por ejemplo, si sos o fuiste estudiante universitario, eso es un beneficio. Aprovechalo y usa esos hábitos de bajo costo que tenés, porque un error muy frecuente cuando empezamos a trabajar, salimos de la universidad, Collins explica a su hija que es acostumbrarse cuando sube nuestro ingreso a gastar más. Y eso es un error, porque la clave sería que vos puedas aumentar tu capacidad de ahorro. Si podés ahorrar un mes un 10%, pero de a poco empieza a subir tu ingreso, la clave es que puedas aumentar esa capacidad de ahorro al 20 o al 30%. Entonces, usa a tu favor saber vivir con hábitos austeros de bajo costo, porque esa va a ser una de las claves para que logres la libertad financiera. Cuarto, ahorra e invertí todos los meses. La regla, la recomendación de la teoría es que como mínimo sea el 20 o 30% de tu ingreso. Si llegas a vivir con tus familiares y podés ahorrar el 50% de tu ingreso, ideal, vas a llegar mucho antes a la libertad financiera. Pero ya el 20-30% viviendo en Argentina es complejo. Lo importante, no te ates a un porcentaje, pero hacelo todos los meses con lo que puedas, porque así vas a aprovechar el efecto del interés compuesto. Así que sí o sí, ahorra todos los meses y ese dinero ponelo a trabajar. Si tenés dudas en este momento cómo invertir una vez que hayas ahorrado, te puede servir mucho el capítulo 6 de esta primera temporada de Juntala, en la que explicamos el paso a paso para armar una cartera de inversión según tu perfil de inversor y también tu horizonte temporal
cuáles son tus objetivos de inversión. Quinto, y para mí uno de los más importantes del manifiesto del inversor, dedica tu próxima década a trabajar y a construir tu perfil profesional. Es más, si podés centrarte hasta en construir una marca personal, mucho mejor. Dedicarte a trabajar no quiere decir encerrarte en una oficina, pero el dinero, el flujo de tu ingreso se genera trabajando. Ya sabemos que no hay soluciones mágicas. Las inversiones están para mantener el poder de compra y quizás ganar un poco en el mercado, aprovechar el interés compuesto de ese flujo de ingreso que generaste. Ahora, en esta próxima década, para lograr tu libertad financiera, te tenés que concentrar en aumentar la cantidad de tus ingresos. Así que concéntrate en generar una buena marca personal y en tu carrera profesional. Sexto, empezar a armar tu jubilación lo antes posible. Tenés dos grandes formas: armarla por tu cuenta, ir invirtiendo en algún instrumento conservador y en moneda dura, y también hacerlo todos los meses, o si eso te da fiaca, si te da miedo, todavía no tenés experiencia en el mercado de capitales, lo podés hacer con un seguro. Lo importante es que lo hagas y empieces lo antes posible, porque cuanto antes empieces, menor va a ser el peso que tenga el aporte para tu jubilación sobre tu ingreso. Séptimo, ser económicamente independiente no solo depende de que trabajes, aumentes tus ingresos y acumules activos, sino también de que sepas controlar tus necesidades. Si sos como Mike Tyson, que necesitaba $400.000 por mes para mantener su estilo de vida y sus gastos, necesitarías, acá Collins hizo la cuenta, $4,8 millones al año, y para ser financieramente independiente, $120 millones. Entonces, es muy importante para que lo logres no solo acumular activos financieros, sino también controlar tus necesidades. Y entonces, ¿cuál es la cuenta que se hace? ¿Cuándo vas a lograr realmente tu libertad financiera? Acá llega el punto número 8 de nuestro manifiesto. Hay distintos cálculos según el librito que leamos, como siempre, pero una vez que el 10% de tus activos pueda mantener tus gastos, considérate financieramente independiente. Por ejemplo, si vivís con $20.000 al año, necesitarías tener $200.000 en activos para poder vivir con los intereses de esos activos durante todo el año. El 10% es considerando el rendimiento histórico en los últimos 20 años del S&P 500, pero si sos una persona muchísimo más conservadora, deberíamos tomar el rendimiento de los bonos de Estados Unidos para hacer este cálculo. Esto te lo cuento para que vos tengas toda la información según cuál es tu perfil de inversor. Pero si sos una persona extremadamente conservadora, bueno, el 5% de tus activos debería entonces cubrir tu nivel de gastos. Eso es calculando que vas a tener tu fondo invertido en bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos, que es el instrumento más seguro del mundo, aunque ya sabes que no hay nada seguro en inversiones. Regla número 9 de nuestro manifiesto. Durante tu periodo de acumulación, los principales años que estés trabajando y ahorrando una parte de tu ingreso, festeja las caídas del mercado. Son una buena noticia porque pensá que los activos en realidad están en oferta. Con tus dólares te vas a poder comprar más acciones cuando haya una caída del mercado. Así que es una buena noticia que en tu periodo de acumulación haya ciclos de caídas en el mercado. No entres en pánico, evita los sesgos cognitivos que sabemos que en finanzas, en economía, tienen mucho que ver. Y si ves una caída del mercado, es como ir a la verdulería y que la fruta que más te guste esté en descuento. Es una oportunidad para que acumules a largo plazo esa acción que vos crees que va a crecer en el futuro. Regla número 10. Nunca caigas en la trampa de pensar que vos o cualquier persona puede adivinar lo que va a pasar en el mercado. No sabemos nada sobre el futuro del mercado, del dólar, si una acción va a subir o va a bajar, si Bitcoin va a subir o va a bajar o va a llegar a cierto valor. No sabemos nada, puede pasar cualquier cosa. ¿Quién de nosotros sabe si en 2 meses va a haber una pandemia como la que vivimos en 2020? Es absolutamente impredecible, aunque haya distintos métodos. Así que acordate, nunca confíes en que vas a adivinar el futuro o qué va a pasar con un activo financiero. Ahora sí, con estas 10 reglas de nuestro manifiesto del inversor, si las estás escuchando justo cuando estás por terminar la universidad, sos estudiante, estás entre los 20 y los 30, bueno, las estás escuchando en la edad en la que Collins le recomendó que lea estos consejos a su hija. Y si empezás un poco más grande a aplicar estas reglas, simplemente vas a conseguir la libertad financiera en vez de los 30 y pico,
como planificó Collins para su hija, a los 40 y pico, 50 y pico. Y una vez de que hayas alcanzado la libertad financiera, tu futuro es brillante porque vas a seguir acumulando, vas a seguir generando ingresos. Y eso va a hacer que cada vez, ahí sí, desde ese momento, puedas ampliar un poco y extenderte en la manera en la que gastás. Pero eso recién una vez que hayas conseguido la libertad financiera. Ahora sí, en estos primeros 12 episodios de Juntala tenés toda la hoja de ruta necesaria para empezar a invertir e incursionarte en el mercado de capitales. Ahora sí, llegamos al final de la primera temporada de Juntala. Gracias por habernos acompañado, por haber visto, por haber compartido cada uno de los episodios. Y además le quiero agradecer a cada una de las personas que hicieron posibles que se hagan Juntala. Son muchas, somos un equipazo. Primero a Diego Leuco por convocarme y darme la oportunidad de hacer este proyecto. Lo mismo a Fede Ortega, a Connie Pereira, que es también la cabeza, se encarga de toda la organización. Y lo mismo con Juan Pablo Mercado, nuestro guionista, que estuvo en cada detalle de Juntala. A Flor Pastrana, que también estuvo presente siempre con nosotros. Lux Valladolid en cada episodio, en cada detalle de Juntala, también muy presente en la edición, en lo artístico. A Melissa Abad en edición de video y a Ezequiel el ruso Goldfried en edición de sonido. Gracias a cada uno de ustedes y también hubo muchísimas personas que colaboraron con nosotros. Gracias a Casa Spotify por habernos permitido hacer este proyecto de educación financiera. Y estoy segura que todos nosotros, también ustedes del otro lado bancando a Juntala, vamos a lograr que la educación financiera llegue a muchas más personas en la Argentina. Esto fue la primera temporada de Juntala, un podcast de educación financiera hecho por Resumido en Casa Spotify. Presenta Galicia. Life Seguros. Movistar.